Estamos de regreso en Arica Informa junto al candidato a diputado por la región, don Ricardo Sanzana Oteiza. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a todos y a todas. Bueno, quedan 4 semanas de campaña, de actividades en terreno. ¿Cómo ha sido este reencuentro con la gente, con las personas, ¿cierto? Conversar ahí, ver cuáles son las inquietudes que tienen los ciudadanos. Sí, bueno, ha sido más que un reencuentro, ha sido un seguir. Yo creo que hicimos una muy breve pausa de la campaña anterior a la alcaldía y luego seguimos porque entendíamos que venía este desafío cuando tomamos la decisión. Y ha sido, pucha, siempre es bien enriquecedor encontrarse con la gente con quien tiene incidencia tú también en el día a día. Fíjate que el otro día estuvimos en unas reuniones con adultos mayores, ¿cierto? Y nos seguimos dando cuenta y enterándonos lo que siempre hemos venido sosteniendo, que por ejemplo acá en la región, habiendo 35.000 adultos mayores, no hay políticas propias de los adultos mayores que podamos nosotros levantar, ¿cierto? Lo hacíamos desde el proyecto municipal y seguimos dándonos cuenta de que están muy postergados. Entonces, hemos hecho hartas actividades dentro de la semana, de estas, como te digo, bien importantes. Nos reunimos hoy día con personal de gendarmería también y ahí te voy a contar un poco de eso. Pero el fin de semana estuvimos haciendo actividades ya un poco más lúdicas y bueno, hicimos unos banderazos en Nazola con Renato Roca, tuvo una excelente recepción, mucha gente con nosotros. Estuvimos en un operativo que nos invitaron, pero básicamente fue a acompañar y ver cómo estaba esto sucediendo y la verdad es que son bien importantes estos operativos sociales que podemos hacer en la ciudad, que han sido organizados. Y finalmente tuvimos una zumbatón, tuvimos con más de 100 mujeres, hombres también habían en la zumbatón y estuvimos muy contentos porque fíjate tú que esta pandemia que nos tiene bien encerrados hace que la gente pueda salir hoy día, encontrarse con este tipo de actividades y además de recuperar un poco de salud mental, desestresarse, volver a hacer comunidad, pues volver a hacer amistad, volver a encontrarse con los vecinos, así que estuvimos muy contentos con esa actividad. A propósito de eso, da la sensación que ya como que la pandemia no existe, ¿no? Uno ve en la calle de repente saludos de mano, saludos de beso ya, hay buenas personas, abrazos. Sí, pues hay una sensación, hay algunas malas señales, ¿cierto?, que se han ido dando y nosotros rápidamente la hemos ido tomando, ¿cierto? Pero la verdad es que a veces queda esa idea de que el hecho de que la vacunación ha avanzado bastante rápido nos tiene en una situación de inmunidad y la verdad es que yo creo que hay un error conceptual que no ha sido bien aclarado porque no nos genera inmunidad. Genera una condición en el evento de un contagio de mejor y mayor estabilidad, ¿cierto?, para enfrentar la enfermedad, pero en ese sentido yo creo que es súper importante que la gente entienda que no ha pasado la pandemia y que se mantienen los mismos estándares que hemos estado nosotros constantemente desde la campaña anterior, incluso antes, levantando. Nosotros creemos que las medidas de sanidad que se han sido puestas por la autoridad deben seguir manteniéndose y por mucho largo tiempo más. El gel, lavarse las manos, las mascarillas, ¿cierto? La distancia en cierta medida, yo creo que son cuestiones que no vamos a poder relajar, sobre todo ahora que se está hablando de un tercer brote. O sea, de hecho, incluso veía que el gobierno está hablando incluso de una cuarta vacunación. Oye, hay una sensación en las personas de inseguridad que ha aumentado aquí en la región en materia de seguridad pública. Porque cuando uno conversa con las autoridades, dicen, no, ha bajado acá, no hay tanta, aquí no es tan grave como en Iquique, como en otras ciudades del país. Pero al final uno se da cuenta que no es tan así. O sea, o las autoridades ven una cosa y la gente común, ¿cierto?, siente una sensación distinta de lo que hoy día es la seguridad. Me gustaría preguntarle, ¿cómo proyecta usted este trabajo si llega al Parlamento? Mira, hay varias cosas al respecto. Lo primero, decirte que efectivamente la sensación de inseguridad es una medición que se hace, ¿cierto?, respecto de la posibilidad que tú tienes de verte enfrentado a un tipo de delito, algún delito. Y esa sensación es la que se comunica y se mide. Sin embargo, yo he constatado, lamentablemente hemos todos constatado, así tal cual como tú dices, en la conversación rutinaria te das cuenta de que no solo la sensación de verse involucrado en algún delito como víctima, sino que además el delito mismo aumentó y aumentó la calidad del delito. O sea, tenemos delitos bastante más violentos y algunos delitos que no conocíamos en la forma que se están cometiendo hoy día en nuestra región. Yo lamento mucho que a veces las cifras sean utilizadas con fines políticos porque esta es una cuestión que yo creo que no debiéramos nosotros tener tapujo en decir, mire, vamos bien o vamos mal, porque en definitiva son políticas de orden estatal más que de gobierno.
Pero hemos escuchado al delegado presidencial, por ejemplo, yo lo vi en una de las entrevistas que le hicieron, hacer una gran defensa de que habíamos bajado los delitos de mayor connotación social. Y yo creo que eso es verdad, no es mentira. El problema está en que, qué es lo que estamos nosotros comunicando, porque tú pretendes generar algún nivel de tranquilidad. Y el tiempo de medición fue aquel cuando estuvimos encerrados en nuestras casas, y uno de los delitos de mayor connotación social tiene que ver con el robo en lugar habitado. Bueno, estábamos todos encerrados, no había robo en lugar habitado. Segundo, el delito de robo con intimidación o el robo con violencia. Bueno, no había nocturnidad, estábamos con toque de queda. Por lo tanto, es obvio y natural que ese tipo de delito iba a bajar. Entonces, yo no me atrevería como autoridad a dar cuenta de esa cifra como un logro de gobierno, porque la verdad que no es así, es un logro de las circunstancias de un toque de queda, de una pandemia como hemos estado hasta hoy día. A mí me hubiera gustado más bien que habláramos, por ejemplo, del delito de violencia intrafamiliar, que es un delito que aumentó muchísimo, y me gustaría saber cuáles son las medidas que se tomaron al respecto. Entonces, yo lamentablemente creo que ahí se utilizan mucho estas cifras. Y desde lo que tú me decías, bueno, la seguridad en nuestra región especialmente tiene varias aristas. Una arista primero desde la propia dimensión interna, una arista que tiene que ver con nuestros delitos transfronterizos también que se cometen, pero tiene que ver también con una arista desde la perspectiva no solo de la punición, sino que también desde la perspectiva de cómo somos capaces de ir generando prevención. Y yo creo que esa área está absolutamente abandonada porque no tenemos niveles de prevención importantes y solo esperamos el actuar de las policías cuando el delito ya se cometió, o como municipalmente se maneja, con la grabación porque se han repartido muchas cámaras para la población para que grabe el delito. Bueno, se graba el delito, ¿y después qué? Claro, ahí se echa la culpa entre el gobierno, entre el municipio, que es el que tiene que manejar todos estos temas. Exacto. Pero también hay algunos programas que ellos pueden hacer, ¿cierto? Me imagino. Es que es más integral el tema de la seguridad, no solamente, y yo lo digo porque yo he trabajado en esto, mi área es el derecho penal y tengo un grado de conocimiento importante en esto. Entonces, por eso te digo que no solamente tiene que ver con cuando el delincuente o el delito enfrenta a la justicia, sino que tiene que ver con qué hacemos para evitar ese delito, cómo conducimos nosotros a nuestra región a tener mejores estándares de calidad laboral, calidad educacional, a fin de evitar que, por ejemplo, los jóvenes tengan que entrar en una dinámica de delito. Eso es prevención y eso a la postre termina siendo, ¿cierto?, favorable para la disminución de los delitos. Pero estamos pensando solamente en cárcel y estamos pensando solamente en la cuestión punitiva. Yo creo que es un error tremendo y desde el Congreso yo creo que hay que impulsar medidas urgentes de una política nacional para enfrentar lo que es la seguridad. Y la seguridad, te insisto, no es solamente en la comisión del delito, es antes, es al momento de juzgar y es también después para la reinserción. Claro, como que se ha dejado de lado al parecer el Estado este tema. Bueno, uno de los temas que también se toma como delito, ¿no?, el tema de la migración, el tema de que ingresan ciertos ciudadanos extranjeros por pasos no habilitados, indocumentados, y hemos conocido muchas noticias hoy día que incluso el narcotráfico también está aprovechando todo esto, esta migración para ingresar drogas, ¿cierto? Y bueno, y muchos son detenidos y no llegan al destino que ellos querían. Ahora, sí, bueno, pero ahí solo permíteme una aclaración. Sí. El narcotráfico aprovecha no solo extranjeros, sino que también De nacionales. todo, claro. Entonces es un delito de esos transfronterizos que yo te digo que tenemos que ser potentes en su pelea. Porque el narcotráfico trae no solo droga, trae armas. Trae además trata de personas, trae además una serie de circunstancias bueno, hemos conocido este último tiempo la trata de personas. Entonces, por eso digo, yo creo que hay que tener ojo. Ese no es un delito migratorio, es un delito transnacional que hay que dar un combate fuertísimo porque no solo utiliza a la gente vulnerable que puede estar en calidad de migración, sino que además utiliza a nuestra propia gente, a nuestra propia juventud involucrada hoy día en temas de narcotráfico. Es súper fuerte ahora, lo que estamos viendo. Esta figura de la Dirección Regional Nacional de Migración, ¿cómo lo ves tú? ¿Y las figuras regionales que ¿sí? se crearon? Mira, me parece que es un buen acercamiento, pero insuficiente de nuevo, tardío además. Yo creo que en definitiva nosotros estamos, mira, nuestra candidatura lo que busca es generar mayor grado de independencia regional. Yo quiero que el gobernador regional tenga amplias potestades para poder tomar decisiones y no tenga a alguien al costado que le esté diciendo qué hacer o no, qué no puede hacer, que es el delegado presidencial. Y esta figura migratoria también depende del delegado presidencial. Entonces, a mí me parece que de una buena vez tenemos que caminar hacia la descentralización y en este punto, que es migración, a mí me parece que esta figura es un guiño que se hace a la región, pero es, insisto, tardío y poco.
aquí debiera existir no solo un delegado relativo con el tema migratorio, sino que aquí debiera existir un departamento de migración que tuviera amplias facultades, que no fuera solamente lo que conocemos nosotros, especialmente vinculado a la PDI, porque cuando tú hacías el paso, ¿cierto?, siempre está como la PDI. No, yo creo que lo que aquí debe estar muy potenciado es la actividad civil desde el punto de vista migratorio, el control que tiene que ver con el orden, más bien, más que con la prohibición. Esta es una zona fronteriza, bifronteriza, que ha vivido en cuanto a su agricultura, en cuanto a su comercio, en cuanto a su cultura, constante con la migración. Entonces no podemos nosotros pensar en que vamos a hacer, como dice ahí un candidato, una zanja y vamos a eliminar a la gente extranjera. No, si nuestra cultura es una cultura migratoria. Tenemos grandes avances, grandes personas que vinieron a hacer una migración. Entonces, ¿queremos evitar la migración? No, lo que queremos hacer es algo ordenado. Y yo creo que esta figura es una posibilidad, pero es insuficiente y te insisto, yo creo que estas facultades ya debieran estar en la autoridad electa que es el gobernador regional. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Hay harto tema para conversar, ¿cierto? Pero en otra oportunidad poder tocar otros temas también que son interesantes y que tienen que ver con el desarrollo de esta región. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Hemos conversado con el candidato a diputado Ricardo Sanzana Oteiza. Vamos a una pausa y regresamos.